Buenas tardes, mi nombre es Mauro Pascuasa, doy inicio a la sustentación de la evaluación final de la materia Stakeholder. Mis compañeros de grupo son Diego Fernando Erazo, Nubia Moreno Enríquez, Hernán Arley Jiménez. Pertenecemos al grupo 19. Con este trabajo se pretende apropiarnos de los conocimientos mediante el reconocimiento y puesta en práctica de la integración de los tres pilares básicos, como son la gestión de las partes de interés, la gestión del equipo de proyecto y la gestión de las comunicaciones. El proyecto que vamos a evaluar pertenece al grupo 17 y el nombre es Exploración de las bases de orientación vocacional en las jóvenes en edad media de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora en Cúcuta, norte de Santander. El objetivo principal es contrastar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso mediante el desarrollo de diversas actividades que permiten la gestión adecuada de un proyecto. En la parte 1 en la actividad 1 tenemos la integración y desarrollo de un plan de identificación y mitigación de impactos ambientales del proyecto. Los estudios ambientales son instrumentos apropiados para incorporar las dimensiones ambientales en la planificación del desarrollo. Entre ellos tenemos un sistema tecnológico que busque nuevas soluciones de tecnologías propias y limpias, un sistema de producción que tenga como soporte la base ecológica, un sistema económico que sea en forma segura y sostenible y que genere excedentes para acumular, distribuir y tecnología. Un sistema político el cual asegure la participación de los ciudadanos en el proceso, un sistema social equitativo y un sistema administrativo flexible y autocorregible. Aquí tenemos un mapa en el cual podemos nosotros visualizar qué es lo que se pretende y cuál es el impacto ambiental que se debe presentar en el proyecto. En el segundo punto tenemos reforzar cada fase de los planes de gestión de Stakeholder, pero con criterios de la norma ISO 21500 del 2012. En esta parte, la norma ISO 21500 cambia el nombre de los procedimientos, pero las características, lo que se tiene que hacer en cada proceso, en la parte de los interesados en recursos humanos y en comunicaciones, es parecido a la metodología que hemos utilizado del PMBOK. Entonces, aquí hay, por ejemplo, los nombres, por ejemplo, dice grupo de procesos de inicio. Entonces cambiaría un poquito donde dice que aquí es la de definir el propósito del proyecto, especificar el trabajo del proyecto. Entonces sería como la parte de los interesados. Aquí tenemos lo de los objetivos, qué es lo que va a trabajar el proyecto. Por ejemplo, dice que el proyecto al que estamos nosotros evaluando es reconocer la importancia de la gestión de las partes del interés del proyecto tras el análisis sistemático del contexto en el que se desarrolla el proyecto, buscando con ello ampliar la viabilidad y la aplicabilidad de ejecución del mismo. Por ejemplo, mire, aquí tenemos el grupo de procesos de la planificación, de los de la implementación, o sea, los stakeholders directos y indirectos del proyecto. Tenemos también, como se dice, la designación de los roles, las funciones, la responsabilidad. Entonces, esta es la parte de los interesados del proyecto. Aquí tenemos la adquisición del proyecto, la comunicación, que también nosotros la analizamos en los anteriores trabajos, planificar, distribuir y gestionar la comunicación. En el punto 3 nos piden implementar un cambio en la estructura del estilo de la organización. Entonces, prácticamente sería como un reorganizar, modificar o mirar qué parte le faltaba al organigrama que presentaba el proyecto y hacerle unas mejoras. Aquí tenemos, por ejemplo, el organigrama que como grupo presentamos para mejorar el anterior.
Aquí está, pues seguimos con lo del organigrama. Entonces dice, se trata de organizar una institución educativa, se busca simplificar su estructura y funcionamiento en los aspectos fundamentales para poder acceder de una manera racional a ella y no quedar inmerso en la multiplicidad de elementos. Para el cuarto punto, desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificar. Un sistema de información lo tenemos que es elegir el tipo de sistema, adelantar el trámite, desarrollar el equipo, el insumo, la infraestructura y la tecnología, definir los costos, qué recursos se van a utilizar para la implementación y el desarrollo del sistema de información, negociar y levantar requerimientos funcionales y no funcionales, análisis y diseño del sistema, desarrollo, las pruebas, asignación, implementación y la liquidación. En el quinto punto, hacer un reconocimiento para el equipo del proyecto de acuerdo a la pirámide de Maslow. Este pirámide de Maslow es las necesidades de las personas que se pueden representar en jerarquía. Cada necesidad es sucesiva hacia arriba, surge de acuerdo a la necesidad de que el inferior satisfaga, va necesitando satisfacer otra necesidad. Estas pueden ser psicológicas, seguridad y sociales, y en la parte de arriba la autorrealización. Las acciones son sin duda el interés de la organización en que el personal trabaje con agrado en un ambiente laboral positivo y en este sentido realizar importantes esfuerzos para cubrir sus intereses y las necesidades. Bueno, aquí se aplican algunas acciones que son, por ejemplo, la vinculación a la organización, que es para cubrir las necesidades básicas, alimentación, ropa y vivienda, la seguridad social, la afiliación a la seguridad social, las necesidades sociales, o sea, son las que tienen que ver con las relaciones interpersonales del funcionario. En el punto 6 tenemos, describe un plan de adecuación para el equipo de proyecto respecto a los factores higiénicos. En esta parte tenemos que reconocer y valorar en las secciones operativas, o sea, las actividades de trabajo y el contexto, la parte o el escenario del trabajo laboral donde se desenvuelve el funcionario. Aquí tenemos una imagen donde tenemos el plan de proyecto teniendo los factores higiénicos. Evitan disgustos de los trabajadores, evitan la insatisfacción, rodean de tarea y son extrínsecos, por las políticas de la empresa, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, seguridad. Todo esto nos da un ambiente laboral. En el punto 7, establezca un procedimiento para documentar las lecciones aprendidas. La planeación estratégica, planes y políticas, sugerencias, modificaciones en la generación de estrategias y planes, en la implementación de estrategias y planes, actualizaciones, verificar, compartir. Bueno, nos lleva de estrategias, se verifican, las lecciones aprendidas se comparten. Las lecciones aprendidas se implementan y nos dan actualizaciones. En el punto 8 te enseño un plan de procedimiento para gestionar polémicas. Es necesario hacer seguimiento a este proceso, por lo tanto se lleva control de los registros y procesos relacionados y se revisa cada una de las polémicas atendidas en cada reunión. Con eso se concretan soluciones definitivas o se hace el seguimiento correspondiente en un tiempo determinado para dar una solución en un plazo. Revisar los cronogramas de actividades, establecer cronogramas de actividades, de reuniones, evaluar las soluciones que se han dado de corrección y si son efectivas y para finalizar la polémica. Aquí tenemos un mapa de la ruta de gestión de polémicas.
como primero identificar problemas, determinar afectados, interesados, después adelantar un proceso de análisis, ejecutar acciones, lo que nos da para revisar, actualizar cronogramas, y nos lleva a una evaluación y seguimiento de un plan de mejoramiento. Dado que se utiliza la metodología para el punto 9, dado que se utiliza la metodología general ajustada dentro del proceso de desarrollo de la fase de preparación del proyecto, será relevante considerar los criterios como gastos en vincular el personal. Entonces nos dan una cantidad de personales que son 200 funcionarios. Aquí tenemos una tablita donde se sacó el valor que se llevaría a implementar el proyecto en el gasto de personal. 60% que serían empleados con un salario mínimo, el 20% de los 200 serían 40 funcionarios que ganan 4 veces el salario mínimo porque son directivos, el 20 es un personal de apoyo que ganaría las 50 VT. El valor de una VT para el 2015 es de 28.275. Entonces aquí es un valor en total de personal 236.927.050. Muchas gracias.